comentarles que vamos a estar el día de hoy viendo algunos aspectos de fundamentos bíblicos relacionados con el servicio que tienen que ver con uno como servidor de Cristo. Y esta capacitación en posteriores reuniones va a estar dirigida a los ujieres, ya tocando aspectos prácticos que tienen que ver con esa área de servicio. Pero el día de hoy lo que veremos es algo general que aplica para un servidor, sea cual fuere el servicio que esté llevando a cabo o prestando, ¿no? Entonces, esta va a ser la primera parte y el título de la lección es Fundamentos Bíblicos del Servidor. Y por ello es que pues están aquí no solamente aquellos que manifestaron un deseo por involucrarse en el ministerio de ujieres, sino también los hermanos que lo manifestaron para el ministerio de limpieza y el de coinonía. Y bueno, la palabra ujier, quiero comenzar por ahí, no es una palabra de uso común, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasó como a mí, que hasta que empecé a asistir a una congregación cristiana, escuché por primera vez la palabra. De hecho, le pregunté a un hermano que traía su gafet que decía ujier, que qué significaba, ¿verdad? Porque yo tenía esa incógnita, pues ni idea tenía, ¿no? Y esos hermanos que dice aquí ujier, ¿qué hacen o de qué se trata, verdad? No me supo responder qué significaba la palabra. Entonces, para que no le pase a usted, hay que poner mucha atención y tomar notas de ello para que se nos grabe y si en algún momento le preguntan, tenga usted respuesta para dar. El punto es que de ese momento en adelante, en el que yo empecé a asistir a una congregación cristiana, pero a partir de ahí a otras congregaciones a las que he ido donde se reúnen cristianos y que se escucha, se menciona la palabra ujier, ha sido en los únicos lugares en donde la he oído mencionar. Entonces, pues vamos a empezar con ello, porque muchas veces podemos estar familiarizados con la palabra por escucharla, pero no sabemos a ciencia cierta qué es lo que significa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la procedencia de la palabra ujier. Y es una palabra que procede del francés. No sé cómo se pronuncia en el francés, pero si lo leemos así tal cual en el español, proviene de una palabra que es huissier, y en el español tomó inicialmente la forma usier, sin la H y con una sola S. Y lo que los que usaban esta palabra en tiempo atrás eran aquellos porteros de los palacios. ¿Sí? Se utilizaba para designar al portero de un palacio, pero también de un tribunal. Y en la antigüedad el ujier era un guardián, era un sirviente, un criado del rey, que se situaba de pie delante de la puerta. Perdón. Se situaba de pie delante de la puerta. Ay, perdón, me fui adelante. Y impedía el paso para personas que no tenían por qué acceder al palacio, ¿verdad? Era el encargado de decidir quién entraba, quién no, dependiendo de pues oficios que tuvieran que llevar a cabo dentro del palacio, pues entonces había acceso y ciertas personas para las cuales se tenía esa oportunidad, esa posibilidad de tener acceso al palacio. La voz francesa, huis, dame tantito, ahí estamos. Es que no sé por qué, ahí está. Huis significa puerta, ¿sí? En el francés. Y como les mencionaba, huissier
era el portero, es como se le llamaba al portero, pero pues bueno, no es una palabra que se utilice en la Biblia. Entonces, no sé si se estén haciendo esa pregunta de, bueno, ¿qué tiene que ver el ujier y el portero y el palacio? No es una palabra que encontremos en la Escritura, y aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que había esa labor, ese oficio que llevaban a cabo los que estaban a cargo de las puertas, primero en el tabernáculo y posteriormente en el templo. O sea, había porteros designados para llevar a cabo una labor particular, para definir a quién dejaban entrar y a quién no. Lo que hoy en día se aplica a la palabra ujier, pues no tiene nada que ver con eso que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La función el día de hoy es algo muy distinto. Entonces, vamos a ver el significado de la palabra diácono, porque como veíamos en la diapositiva anterior, lo que encontramos en la Escritura es esta palabra, ¿sí? Que es de origen griego, y que las funciones que realiza un ujier, así como muchas otras, las encontramos descritas con la palabra diácono en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a estar viendo la conexión entre lo uno y lo otro, qué es lo que abarca lo que el diácono puede llevar a cabo de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. Entonces, la palabra diácono, como tenemos acá en la pantalla, viene del griego diáconos, así con S al final, y además de su significado, vamos a ver dos usos o aplicaciones de este término que encontramos en la Escritura. Entonces, el primero de ellos, el primer significado que tiene esta palabra y uso que se le da ya en la aplicación, en la implementación, es el de servidor o el que sirve sin tener necesariamente el oficio de diácono. Y si ustedes observan, la palabra oficio está resaltada y subrayada. Y más adelantito vamos a ver el porqué. Entonces, primer significado y uso de la palabra servidor o el que sirve sin tener necesariamente el oficio de diácono. El segundo significado y uso es aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes de manera oficial. Entonces, aquí en este segundo significado, vemos que está entre paréntesis esas palabras, ¿verdad? De manera oficial. ¿Por qué razón? Porque de este oficio de diácono es el que encontramos una lista de requisitos en la Escritura, en la primera carta a Timoteo, ahí en el capítulo 3, no solamente del diácono, sino también del obispo, ¿verdad? Ahí vienen requisitos del obispo primero y después del diácono. Entonces, esto es una labor que se hace de manera oficial, y pues todos esos requisitos aplican para aquellos que ejercen el oficio de diácono, que en un momentito vamos a ahondar más en ello para poder tenerlo claro y no confundir una cosa con la otra, ¿no? Porque estamos viendo que la misma palabra tiene dos significados, tiene dos usos, y es necesario que nos quede muy claro para no traslaparlo uno con lo otro, ¿no? Entonces, vamos a ver en la Escritura algunos ejemplos del oficio de diácono, primeramente, ¿no? Es la segunda definición que les mostré. Entonces, la primera cita es Filipenses, capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La segunda cita es Romanos 16:1, que dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe,
diaconisa de la iglesia en Cencrea. Muy bien. Quiero poner un ejemplo para ahondar en este punto y dejarlo un poquito más claro con la palabra apóstol. ¿Sí? Ahora no va a ser la palabra diácono, pero sucede lo mismo con la palabra apóstol. Tiene, como vamos a ver aquí, dos significados o dos usos que se le dan en la escritura, que los encontramos en distintos pasajes. Y la palabra apóstol también proviene del griego apóstolos. Apóstolos. Y el primer significado o uso, aplicación de la palabra que veremos es el de un mensajero especial de Jesucristo, es decir, alguien oficialmente comisionado por él. ¿Se fijan? O sea, alguien a quien se le ha delegado una tarea específica de manera oficial. Y este ministerio es uno de los que vemos que se menciona en Efesios 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, igual lo que podrían hacer es, por ejemplo, poner la cita solamente y ya después, sí, porque como se está grabando, para no dejar espacios en silencio muy prolongados. Muy bien, entonces, las siguientes dos citas que vamos a ver mencionan la palabra apóstol en lo tocante a esa parte oficial, ¿sí? Oficialmente comisionados por Cristo, que es lo que veíamos en el primer significado y uso de la palabra, ¿verdad? Entonces, la primera cita es Mateo capítulo 10, versículo 2, que dice lo siguiente: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Y hasta ahí le dejamos, ¿verdad? No están incluidos los 12 nombres, porque venían en versículos posteriores, pero el punto era mencionar esta primera parte, ¿verdad? De los nombres de los 12 apóstoles son estos, aquellos a quienes Jesús llamó, a quienes les dio una comisión, una encomienda específica. La siguiente cita es Hechos capítulo 1, versículo 2, que dice, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Muy bien. Entonces, vamos a ver el segundo significado de la palabra apóstol, que es mensajero, enviado, encomendado. Mensajero, enviado, encomendado. Y encontramos en la cita de Hebreos 3:1 que esta palabra se aplica a Cristo, quien fue enviado por Dios para salvar al mundo. Entonces, Hebreos 3:1, si gustan anotarlo. Hebreos 3:1 nos está hablando de esto, ¿verdad? De Cristo como el enviado para salvarnos. Entonces, en el original, la palabra para enviado es apóstolos. La siguiente cita es Juan capítulo 13, versículo 16, que dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, nuevamente, la palabra enviado en el original es apóstolos. La siguiente cita es Filipenses 2:25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha
quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Entonces, vemos que aquí ya la traducción al español es una palabra diferente de enviado, ¿verdad? Aquí en este caso es mensajero, pero en el original es la palabra apóstolos. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro con este segundo ejemplo, algo que es aplicable a la palabra diáconos también, ¿verdad? Pero retomando ya la palabra diácono, que es la que nos concierne en este caso, en esta enseñanza, vemos que la palabra es frecuentemente traducida al castellano con las palabras siervo, servidor y ministro. Es decir, nosotros encontramos en la Biblia con mucha más frecuencia estas otras palabras, siervo, servidor y ministro, en lugar de diácono, ¿sí? Aunque sí aparece también en el español diácono, pero es en muchísimas menos ocasiones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, en este versículo se traduce en la versión Reina Valera, ¿verdad? También depende de la versión que estemos utilizando, pero yo usé la Reina Valera como referencia. Usa la palabra ministro. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En este caso se traduce como servidor, en el original es diáconos. Muy bien, entonces vamos ahora a ver algunas aplicaciones de la palabra diácono que encontramos en la Escritura. La primera definición que vimos de diácono, si recuerdan, es servidor o el que sirve sin tener necesariamente el oficio de diácono, ¿verdad? Entonces, aquí es donde veremos muchos ejemplos de esta primera definición y su uso o aplicación, ¿sí? Entonces, dentro de esta definición, la palabra diácono denota tanto a un siervo que efectúa un trabajo servil, ¿sí? Como ustedes recordarán, en aquel entonces había esclavos, ¿verdad? Entonces, el trabajo que realizaba un esclavo, un criado, un sirviente, es descrito con la palabra diácono, pero también el trabajo que se lleva a cabo de manera voluntaria, ¿sí? Alguien que no le pertenecía, ¿verdad?, a un dueño, sino que de buena voluntad deseaba ofrecer un servicio, aplicaba la misma palabra para ello. Entonces, vemos también que si bien es cierto, el nombre de diácono se aplica a los 7 varones que encontramos ahí en Hechos en el capítulo 6, ¿verdad? Que, o sea, popularmente los conocemos como los diáconos, ¿verdad? Aunque fíjense que hay algo muy curioso ahí en este pasaje, en ningún momento aparece la palabra diáconos. Entonces, creo que estamos muy familiarizados con esos 7 como los diáconos, los primeros diáconos que se eligieron, porque en muchas Biblias el subtítulo dice así, elección de los 7 diáconos, ¿no? Pero otra vez, el pasaje no menciona en ningún momento en el original la palabra diáconos. Entonces vamos a ver algo de esto, que es lo que tienen ustedes acá en la diapositiva esta. En el versículo 1 de este pasaje de Hechos capítulo 6 se usa la palabra diaconía, ¿sí?
que en la Reina Valera 60 es traducida como distribución diaria y en la Biblia textual la traduce como servicio diario. Y en el versículo 4, esta misma palabra diaconía se traduce como ministerio, ¿sí? El ministerio de la palabra. Ahí tiene que ver con la enseñanza de la palabra, es decir, con la predicación, la exposición de la palabra. Pero también en el versículo 2 de este mismo capítulo se usa la palabra diaconein, que se traduce como servir a las mesas. Entonces, son palabras que llevan la misma raíz, pero no es específicamente la palabra diáconos la que se menciona. Entonces, meditando yo en eso, les decía que probablemente una razón por la que estamos tan familiarizados ya en automático, ¿verdad? Si se menciona la palabra diáconos, puede venir a nuestra mente ese pasaje y esos 7 primeros varones que se eligieron para llevar a cabo una tarea, en parte por el subtítulo que encontramos en la Biblia, pero también quizás es porque el trabajo que ellos iban a realizar era un servicio a favor de la iglesia, y pues es lo que un diácono hace, ¿verdad? Entonces, continuando con esto, vamos a ver cómo en el caso de estos 7 varones, la labor, la tarea, la encomienda que recibieron tenía que ver con la administración de recursos de la iglesia. Si ustedes recuerdan el pasaje, había mujeres viudas que necesitaban de ayuda en lo material y estaban no siendo atendidas de la manera que correspondía. Entonces, para que los apóstoles no tuvieran que dejar la tarea que estaban llevando ellos a cabo, fue que se eligieron a estos creyentes, a estos hermanos, para llevar a cabo esa tarea. Entonces, aquí en este caso es una de las labores, ¿verdad?, que puede estar incluida dentro de los servicios que un diácono puede llevar a cabo. Y vamos a ver más ejemplos de ello, pero en este caso, dice ahí en Hechos capítulo 6, versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sí? Entonces, pues era un trabajo, era un servicio a realizar, y estos hermanos fueron quienes lo llevaron a cabo. Entonces, el servicio que un diácono presta no es exclusivamente administrar recursos, pero lo incluye, ¿sí? Y entonces vamos a ver algunos ejemplos más de áreas de servicio, porque es muy amplio, ¿sí? No es un trabajo en particular, sino que es cualquier tipo de servicio que se lleve a cabo dentro de la iglesia, y vamos a ver más ejemplos de ello. También la palabra diácono es usada para referirse a Cristo. ¿Sí? En Romanos capítulo 15, versículo 8, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí la palabra siervo en el original es diáconos. Y Gálatas capítulo 2, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces, en esta cita se traduce como ministro, pero nuevamente en el original es la palabra que estamos viendo hoy.
También se utiliza para referirse a Pablo y a otros de los creyentes, a otros de los servidores. Vamos a ver un ejemplo con relación a Pablo y otro con relación a Epafras, que está aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Nuevamente, tenemos en la palabra ministro en el original, la palabra diáconos. En Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, vemos que aquí se aplica a Pablo, ¿verdad? Y se traduce como ministro. El mismo término llega a utilizarse para referirse a los mensajeros de Satanás. Esa ya no gustó, ¿verdad? Pero bueno, es para que veamos que el término abarca múltiples servicios y pues también aplica, ¿verdad? Según a los Corintios 11:15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El primer ministro. Sí. Fíjense que este no, nada más si quieren tomarlo como referencia, no lo vamos a leer, pero también en Romanos 13:4, la palabra diácono se usa para referirse a los magistrados, ¿sí? A manera de que pues estas autoridades también son servidores de Dios, ¿verdad? Diáconos también se utiliza para referirse a aquellos que predican y enseñan. En 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Se traduce como servidores, nuevamente es diáconos. También habla del servicio realizado. Primera de Corintios 3. Okay, gracias. También habla o abarca del servicio realizado para cubrir necesidades materiales de los santos. En Romanos capítulo 15, versículo 27, el apóstol Pablo dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar. ¿Sí? Ahí ministrar es la palabra diaconeo, que significa ser servidor. Entonces dice, para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí? Entonces, la raíz de la palabra también la encontramos ahí, y el apóstol Pablo haciendo esa labor de llevar esa ayuda económica, tiene que ver con ese servicio que se presta a los creyentes. Y bueno, creo que todos tenemos claro lo siguiente. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de servicio? Cristo, ¿verdad? Y la exhortación suya para nosotros
la encontramos no solo con palabras, sino con su ejemplo en muchísimos aspectos, ¿sí? Ese pasaje en el cual él lava los pies de sus discípulos es un claro ejemplo de ello, y que quizás sea de las cosas que vienen a nuestra mente con facilidad cuando se menciona el servicio de Cristo, ¿verdad? Pero es tanto lo que Él ha hecho y sigue haciendo a favor nuestro, que pues tiempo faltaría, ¿verdad?, para hablar de todo ello. Pero tenemos una exhortación cuando Él lava los pies de los discípulos, pone el ejemplo de ello y también les enseña al respecto. Pero también en Mateo, en el capítulo 20, de los versículos del 26 al 28, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí es la palabra diáconos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y ahí es la palabra diaconeo, que significa ser servidor, accionar o actuar como diácono, es decir, como siervo, ¿verdad? Entonces, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, miren, aquí hay algo interesante en este pasaje que puede ayudarnos a clarificar todavía en mayor medida, ¿no? La palabra diaconeo, que es ser servidor, accionar o actuar como diácono, es el verbo, ¿sí? O sea, en el griego es el verbo. Y la palabra diáconos es el sustantivo, ¿sí? O sea, este es el sustantivo y este es el verbo. Es decir, en un caso, en el primer caso, el servidor es sí, el sujeto, el sustantivo es aquel de quien se está hablando, es la persona a la que se alude cuando se está hablando de un servicio que se está llevando a cabo, y en el caso del verbo, pues es la acción, ¿verdad? Es ya llevado a la práctica. Ahora, ¿qué es el servicio dentro de la iglesia? Ya estamos casi para terminar, y este último punto es importante. El servicio es una actitud interna, y aquí quiero resaltarles que no se nota mucho en la pantalla, pero las palabras actitud interna están con negrita, ¿verdad? Están pues puestas de manera que resalten, y quiero que pongamos atención en ello, ¿no?, para continuar leyendo. Entonces, el servicio es una actitud interna que hace que un creyente tenga un corazón de siervo, como resultado del entendimiento de que fuimos llamados a servir, no a ser servidos, y que tiene su fruto en lo externo. Entonces, nuevamente esta última frase la resalté porque va en ese orden. Primero tiene que ocurrir algo en el interior y luego se lleva a lo externo, ¿no? Entonces, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Hay personas que luego quieren llevar cosas en el exterior pretendiendo que les suceda en el interior aquello que desean, pero no es así. El servicio es el resultado de aquello que ya Dios llevó a cabo dentro de nosotros, en nuestro corazón, que hay esa actitud en el interior, porque el creyente cobra un entendimiento, ¿verdad? Y desde el corazón fluye ese deseo de servir, que se manifiesta como un fruto en el exterior. Entonces, otro aspecto del servicio es la disposición que tiene un creyente para ser útil en las manos de Dios.
Y esto es algo clave porque hemos estado aprendiendo de la importancia de no movernos en independencia de Él, ¿verdad? Que es la historia del ser humano desde el principio. Entonces, por consiguiente, debe ser una cualidad que debe acompañar a una persona que desea servir a aquellos que asisten a las reuniones de nuestra congregación. Sí, esa disposición que tiene un creyente para ser útil en las manos de Dios. Y Raúl comentaba, no recuerdo si el domingo pasado o el antepasado, ¿verdad? Unas frases ahí que le escuchamos a un hermano misionero hace muchos años, que decía, una de ellas es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, no sirve, ¿verdad? En resumen. Entonces, el servicio es una característica fundamental que debe tener un verdadero discípulo de Cristo. Pues quien desea servir, fíjese, esto es bien importante, quien desea servir a quienes vienen a adorar a Dios, le está sirviendo a Dios mismo. Uh-huh. Y esto sin importar el tipo de servicio que se realice. Así que nuestro privilegio es servir. Es un privilegio, es una honra que Dios nos concede, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 23, versículos 11 y 12, palabras del Señor Jesús. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hasta este momento hemos estudiado sobre el servidor o diácono en la palabra, con el fin de dejar en claro la relación que hay con lo que hoy día llamamos ujier, ¿sí? Dentro de la iglesia. Y vimos que sencillamente es un servidor, es un ministro al servicio de Dios primeramente y un colaborador de los pastores al servicio de la congregación. Entonces, como creyentes tenemos que comprender que es un verdadero privilegio servir a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo en cualquier área. Y bueno, al hacer esto, servimos al Rey de la Gloria y sirviendo a aquellos a quienes Él compró con su sangre. La palabra nos dice, ¿verdad? El Señor Jesús, que cualquiera que le da, así sea un vaso de agua a estos pequeñitos, dice que a Él lo hacemos, ¿verdad? Entonces, Dios es quien nos capacita para la obra y aquí es algo muy importante. Anote nada más esta cita, no la vamos a leer. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículos 5 y 6. Ya por último quiero hablar. Segunda a los Corintios 3, 5 y 6. Quiero, para cerrar, mencionar algo con relación a lo que dice aquí en este pasaje, que habla de que es Dios quien nos capacita, ¿sí? Porque yo no sé cuántos de los que están en este lugar se sientan con cierto temor de involucrarse en el servicio, ¿sí? A lo largo del tiempo nos ha tocado ver que hay hermanos que han estado en congregaciones en donde servían de manera muy activa, pero que la enseñanza que recibieron, o no recibieron enseñanza, o la que recibieron, pues no era bíblica. Entonces, cuando ya aprenden qué es lo que dice en realidad la Escritura acerca del servicio, como que les cae de peso, ¿verdad? Y se sienten inhabilitados y con temor de servir en la obra
porque se ponen a pensar cosas como, es que yo ya serví tiempo atrás y no lo hice de manera correcta, ahora lo entiendo, hasta ahora es que lo tengo claro, incluso hasta enseñé y lo que dije en esas enseñanzas pues no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y, y tienen ese peso en el corazón, que qué bueno que lo tengamos, porque nos lleva a tener un respeto, ¿verdad? Por Dios, por su obra, por la palabra, pero el punto es quedarnos en un balance y no caernos en el otro extremo, ¿verdad? Porque lo que sucede en algunas ocasiones es que ese temor paraliza a muchos y ya deciden no involucrarse más por no equivocarse. Y, y bueno, por un lado habría que revisar si no es orgullo lo que hay de fondo, ¿verdad? Porque bien pudiera ser que no sea un temor reverente al Señor, porque el temor reverente a Dios no nos va a llevar a tomar esa postura, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos claro que es Dios el que nos capacita. La palabra dice que Él es quien nos hace ministros competentes y es en esa dependencia de Él que podemos ir caminando e ir creciendo, y que pues de eso es de lo que se trata. Entonces, si hubiera alguien aquí con ese sentir o con ese pensar, me pareció importante hablar de esto ya para cerrar, para despejar cualquier argumento contrario a la voluntad de Dios, a lo que Él nos enseña en la palabra, que pudiera tenerse, y pues que alineemos, ¿no? Que corrijamos cualquier manera de pensar que no sea conforme a Él. Y si hay ese temor, pues que vayamos al Señor para que sea un temor sano, ¿no? Que sea el temor de Dios lo que esté ahí, y no ningún otro tipo de temor lo que se arraigue en el corazón y nos defina. ¿Sí? Estamos para ser definidos por Dios y por lo que Él dice, y no por ninguna otra cosa o persona, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí la enseñanza. Voy a dejar un espacio para preguntas, para comentarios, si los hubiera. No sé si alguien quiera preguntar o mencionar algo, compartir.